Buenos días y bienvenido nuevamente a nuestro programa de noticias y análisis. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos el día de hoy. Y vamos precisamente a revisar cuál será el acontecer noticioso del cual vamos a hablar. Comenzamos. Condenaron en Chile a 34 miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Bueno, lamentablemente esto sigue siendo noticias. Luego, siguiendo hablando del Tren de Aragua, hablando de delincuentes, hablamos de ahora de Jorge Rodríguez, quien insta a que paguen cárcel quienes promueven las sanciones. Yo me pregunté, ¿quiénes promueven las sanciones si no es el mismo chavismo? El mismo chavismo siendo una narcodictadura criminal y forajida. Ellos son los principales promotores de las sanciones. ¿Será que Jorge Rodríguez insta a que finalmente los metan presos a todos esos que usurpan el poder en Venezuela? Vamos a ver qué tal. Por otro lado, lo que viven los presos políticos en Venezuela, el que denuncie enfrentará consecuencias, el preso pagará por ello, será castigado y le quitarán las visitas. Así es como la dictadura infunde el terror sobre aquellos inocentes que se encuentran simplemente en cárcel por expresar su opinión, por expresar su descontento en contra de este régimen maligno. En materia nacional todavía, otra cosa, otra noticia que ratifica el carácter delincuencial del chavismo. Militares venezolanos detuvieron a un franco estadounidense en territorio colombiano. Lleva 58 días desaparecido. Es que ahora nuestras Fuerzas Armadas lo que hacen es secuestrar extranjeros, incluso traerlos de este lado de la frontera. A eso es lo que han quedado. En materia internacional, Guyana pide la intervención de la Corte Internacional de Justicia para detener el plan electoral del Esequibo. Ya hemos tocado esta semana cómo el chavismo busca generar tensión innecesaria con Guyana simplemente para desviar la atención de la dictadura, de ese fraude que cometió en Venezuela. Pero bueno, ahora es momento de agradecerles a ustedes. Gracias por seguirnos en @desdeafuera, tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, como en Spotify y en Patreon. Muchísimas gracias por todos sus aportes, por sus comentarios, por sus me gusta. Muchísimas gracias también por suscribirse a este canal, por ayudarnos a crecer cada día. Bueno, Jorge, buenos días. ¿Cómo amanecemos por aquí? Mira, muy buenos días Daniel, muy buenos días a todos. Ayer nos escribieron desde Barlovento, desde Puerto La Cruz, desde Punto Fijo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y es que, bueno, hasta del Doral nos estaban escribiendo el día de ayer. Un gran abrazo para todos los que nos escuchan en todas partes del mundo y de nuestra gran Venezuela. Hoy empezamos con una noticia. Oye, si cabe, alentadora finalmente, entre todas las cosas malas que hemos visto de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque condenaron en Chile a 34 miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Una corte chilena ha condenado a estas 34 personas apenas que sumen casi 560 años de prisión. Estos sentenciados, entre ellos 31 venezolanos y 3 chilenos, para que sigan diciendo, ¿no?, que la delincuencia es solamente de los venezolanos en el extranjero, formaban parte de los gallegos, ese brazo armado de la organización en Chile, y fueron encontrados culpables de delitos como tráfico de armas, secuestro, homicidio y asociación ilícita. Y yo te digo una cosa, si bien es una condena histórica por la cantidad de años, yo creo que esto se queda corto para lo que estos personajes deberían haber sufrido en la cárcel, porque si tú divides 560 entre 34, en el mejor de los casos, a cada uno de ellos le toca 16 años apenas de cárcel. Pero bueno, por algo se tiene que empezar. Además de esto, esto fue todo hecho una operación en Arica, al norte de Chile, donde era la principal ciudad donde estos sinvergüenzas operaban y donde fue desarticulada esta banda que efectivamente operaba desde el 2022. Estos delitos graves, pues los personajes en su haber tenían delitos como tráfico de armas, el secuestro y el homicidio, y lo que ya hemos estado hablando, no solamente en Chile, sino también en el Perú. Y es que esto tiene también, cuando la gente habla de por qué Venezuela es tan complicado, de la migración venezolana, de que es un problema, efectivamente es un problema, es un impacto regional. El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela, pero ya tiene presencia en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, Chile y Brasil. Y son precisamente Colombia, Bolivia, Chile y Brasil los que promueven el apoyo o que se ponga en la OEA a un títere de, oye, de la dictadura chavista. Entonces imagínate tú, con sinvergüenzas en todos los organismos internacionales, más en estos países, pareciera que van a tener Tren de Aragua para rato. Y si usted tiene dudas de el tamaño de esta gente, de esta gentuza, fíjese en el mapa. Y en todos esos puntos significa que hay presencia del Tren de Aragua. A la fecha, no se dispone de una estimación exacta de la cantidad de dinero que manejan, pero por todas estas actividades delictivas de tamaña magnitud, trata de personas,
narcotráfico, tráfico de armas, se estima que el movimiento, que esos ingresos son multimillonarios a nivel regional y en los Estados Unidos. Así que díganme ustedes si es que no está de acuerdo, no tiene razón la administración republicana de Estados Unidos de considerar los grupos terroristas, al igual que el Qaeda o que Hamas. Yo creo que incluso lo superan porque tienen aterrorizada a toda una región. Mira, ahora lo que yo te digo es que delincuente para la cárcel, de ese lugar donde pertenece. Así que ojalá pues se hagan redadas y la justicia se imponga a nivel regional y acaben ya con los infinitos cabecillas del Tren de Aragua, porque parece que tiene más dependencia y más directores que un ministerio. Es una cosa impresionante en cómo ese pulpo del Tren de Aragua ha Así es. evolucionado. Por otro lado, chicos, también parece que en Latinoamérica nada más se habla del Tren de Aragua. Se olvida que Latinoamérica tiene un historial enorme de impunidad a lo largo y ancho de toda la región y que también existen infinitas bandas delincuenciales en todos los países de Hispanoamérica. Entonces, nada más para mencionar algo, sí, el Tren de Aragua merecen todo el preso y si hay países que tengan otro tipo de pena más fuerte, pues también se la merecen, de eso no hay duda, y delincuentes para la cárcel. Lo que sí te digo es que también Chile tiene unos serios problemas con bandas locales de ellos, especialmente bandas chilenas que han ido a Estados Unidos a desvalijar casas. Incluso hubo senadores republicanos que bandas chilenas les desvalijaron la casa. Hay bandas chilenas que van y asaltan bancos en toda la región, incluso han ido a Brasil a delinquir de esta manera. Entonces, lo que pasa es que todo el enfoque mediático va sobre el Tren de Aragua y esa hazaña que existe también de identificar a cualquier venezolano a pie con el Tren de Aragua cuando eso no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, yo creo que este es un momento para revisar cada país de Hispanoamérica y darse cuenta que existe el Tren de Aragua, que es un cáncer y que tienen que perseguirlo, meterlo preso y erradicarlo, pero hay también muchas otras bandas locales las cuales necesitan ser atacadas y necesitan desaparecerse. No es que el Tren Mira, de Aragua es la única banda que delinque. En Ecuador ahora hay otro gran auge de violencia, también producto de bandas de narcotráfico, todo lo demás. Entonces vamos a revisar que la cuestión no es si el Tren de Aragua o no, eso tienen que ir presos. La cuestión es que América Latina entera tiene que cambiar su visión de cómo combate la delincuencia y cómo impone la justicia. oye, totalmente de acuerdo contigo. Y que el Tren de Aragua sea ejemplo para el resto de organizaciones narcotraficantes, sinvergüenzas, terroristas en la región, y que se haga un ejemplo de ello y con condenas de cárcel en todos los países de la Claro, región y que sea totalmente desarticulada. ejemplo de cómo terminan en la cárcel todos, no un ejemplo a seguir. Exactamente. Para Bueno, nada. y ahora hablando de delincuentes, porque pasamos el Tren de Aragua, que es producto de exportación, calidad con sello hecho en socialismo chavista, eso está muy claro en cuanto al Tren de Aragua. Ahora vamos a hablar de otro delincuente, que este es el delincuente, yo creo que nada más escucharlo hablar, tú te das cuenta que es un delincuente, porque francamente tendrá título universitario, será psiquiatra, pero es psiquiatra de los delincuentes. Pues, ¿qué quieres que te diga? Jorge Rodríguez insta que paguen con cárcel quienes promueven las sanciones. ¿Y quiénes promueven las sanciones, Jorge? ¿Acaso las sanciones primero tienen nombre y apellido, no? Las sanciones han ido sobre esos personajes del régimen vinculados con el narcotráfico, vinculados con las guerrillas, vinculados con el lavado de dinero, vinculados con la corrupción, vinculados con la violación de derechos humanos. Entonces tú me dices, si insta que paguen cárcel quienes promueven las sanciones, precisamente tienen que ser los chavistas, porque han sido ellos con su mal actuar, con su mala obra, con su malignidad, los cuales han hecho que les pongan sanciones a ellos con nombre y apellido. Vamos a desmontar la retórica, que entonces todo es culpa de que cosa que está pagando el pueblo venezolano. No, lo único que está pagando el pueblo venezolano es la desidia por el mal gobierno, por la dictadura negligente chavista vendepatria. Esa es la única sanción que estamos pagando. Entonces yo digo, bueno, ¿será que Jorge Rodríguez dice que tendrán que ir él a la cárcel, Vladimir Parino López a la cárcel, Diosdado Cabello a la cárcel, Maduro a la cárcel? Serán ellos los que tienen que ir a la cárcel. Pero bueno, te dejo la Mira, nota para que yo te tú digo una desarrolles cosa, aquí. Daniel, porque antes de desarrollar, porque me sorprendió una cosa que decía aquí una persona que en los comentarios, que decía, yo soy un jubilado de Chevron y aún no han cancelado sus prestaciones, tuvo 25 años de servicio y le tocaban 6.000. Mis prestaciones por 30 años de servicio en la administración pública fueron de $600. Esta persona que nos escribe aquí, prestaciones de 30 años de servicio y lo jubilaron con $600. Entonces dime tú, ¿cuál es el tema con las sanciones de Chevron? ¿Cuál es el miedo con que Chevron se vaya de Venezuela? Y lo digo con mayor propiedad porque he estado escuchando, Daniel, cualquier cantidad de economistas profesionales en la materia oye, cada vez que hay un tema económico son invitados a todas las radios en Venezuela y andan hablando con una preocupación tal sobre el tema de Chevron que se vaya de Venezuela. Y lo que me preocupa a mí y la reflexión que yo hago es, oye, yo entiendo que tú estando en Venezuela no puedes estar con la libertad de decir lo que tú quieres y lo que verdaderamente piensas, pero vas a estar defendiendo que
el Estado venezolano, que la narcodictadura venezolana, oye, pobrecito que lo sancionaron, es que es un sinsentido. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que estas personas, oye, porque pareciera que están defendiendo lo indefendible, es que tú entiendes por qué María Corina Machado y Edmundo González les ha costado tanto cobrar la victoria del 28 de julio. Porque si nosotros verdaderamente queremos una victoria, queremos una derrota de estos personajes, es toda la sociedad, y cuando digo toda, es toda la sociedad tiene que unirse en contra de este grupo criminal. Y no es solamente un pequeño grupo. Entonces ya tú ves como Capriles por un lado está tirándole a María Corina, ya tú ves ahora cómo estos grupos empresariales quieren normalizar la situación, quieren hacer lobby, pareciera, para evitar las sanciones de Chevron y decir lo malo que es que Chevron haya estado, que se vaya de Venezuela, cuando al final de cuentas lo que han dicho tanta gente en los comentarios. Oye, yo no he visto escuelas renovadas, yo no he visto hospitales renovados. Entonces, Claro. ¿de qué va todo este tema? Y, oye, lo más interesante es que todo esto, de toda la noticia, en respuesta de lo que estábamos hablando, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como está aquí en la nota, anunció el plan Independencia Productiva Absoluta para impulsar la economía y reducir la dependencia extranjera. El retiro de Chevron afecta a la producción venezolana, que en enero superó el millón de barriles por primera vez desde 2019, mientras Maduro enfrenta presiones tras su controvertida reelección en 2024. De reducir la dependencia extranjera, cuando el 85% de lo que se produce, de lo que se consume en Venezuela viene del exterior, y eso es gracias a ustedes, y que el 40% de todo ese 85%, todos esos ingresos, todo ese dineral, viene precisamente de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Cómo vas a atacar la dependencia? ¿Cómo ahora que tienes el control absoluto de todo el Estado, vas a venir con que vas a reducir la dependencia extranjera? ¿Qué pasó entonces en los últimos años? Es la pregunta. Es la pregunta de siempre, Jorge. Ahora sí, después de 25 años de destrucción, ellos van a reconstruir el país. Mira, recordemos cuando Maduro salió con la idea de que los 5 motores de la producción, bueno, 5 motores fundidos. O sea, están esos motores estuvieron fundidos de principio, lo han rectificado, le han hecho motores, nunca funcionó. Y así vamos. El chavismo con todo su discurso, ahora sí, y ahora sí tuvieron que poner un país entero a morirse de hambre, ahora sí tuvieron que poner a todos los pensionados a morirse literalmente de hambre, tuvieron que destruir todas las escuelas, tuvieron que darle salarios de miseria a todo el mundo para ellos decir, ahora sí vamos a comenzar a reconstruir el país. Tuvieron que acabar con todo el aparato de producción nacional para decir, ahora sí vamos a producir. Tuvieron que dejar los campos venezolanos completamente abandonados porque no hay ni siquiera repuesto, no hay gasoil, no hay semilla, no hay fertilizante, no hay ningún apoyo al No hay agricultor nada. para entonces decir, ahora sí vamos a sembrar. Sí. Entonces la pregunta es, o sea, de nuevo el chavista que se cree todos esos cuentos. Señores, de nuevo, hablando y dale con las sanciones, dale con las sanciones. ¿Qué pasó de 1998 hasta el 2019? ¿Qué pasó con esos 470 mil millones de dólares que el chavismo se robó? ¿Por qué no se construyó ni un hospital nuevo en Venezuela? ¿Por qué no hay ni siquiera una escuela nueva en Venezuela? ¿Por qué no hay nada de eso? ¿Hasta cuándo van ustedes con ese cuento de sanciones? Y bien que tú dices, Jorge, lo de los economistas, porque entonces resulta que los únicos que están llorando ahora por el tema de las sanciones son los afectados. Y los afectados no es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano lleva 25 años afectado por el desgobierno que se vive. El pueblo venezolano lleva 25 años pasando hambre, lamentablemente. Incluso cuando el barril petrolero estaba a ciento y pico de dólares. Yo no vi eso traducido ni en mejores pensiones para los jubilados, no lo vi en mejores salarios para los empleados públicos, no lo vi convertido en mejores carreteras, en mejores escuelas, en mejor educación, en mejor electricidad, en mejor agua. Nada de eso. Entonces digo, si estos tipos no construyeron nada con el barril petrolero a 100 millones, a 100 dólares el barril, se robaron todos esos reales, ¿tú crees que van a construir algo ahorita? Esa es la gran Para pregunta. nada. Francamente, dejen ustedes en los comentarios, mi don, mi doña, señora María, señora José, Romelia, todo lo que todos los días comentan. ¿Acaso usted en el 2022, cuando vino Chevron, usted vio un cambio en su vida radical y sustancial? ¿Es que acaso le dieron mejores pensiones? ¿Es que acaso usted pasó a comer mejor? ¿Es que acaso los hospitales estuvieron abastecidos con esos 400 millones de dólares que entraron antes? Los únicos que cogían plata ahí eran los chavistas que andan por ahí con sus Toyotas Así blindadas, es. comiendo en Mejor dicho, restaurantes caros. imposible. Fastidio estos chavistas, ¿vale? Qué fastidio con Jorge Rodríguez, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo vamos a salir nosotros con esta gentuza? Fastidio. Sí estoy molesto, ¿vale? Me molesta esos chavistas, carajo. No, y es que mira, hablando de molestia, seguimos con lo que dice el Nacional, que esto sí es una verdadera molestia, lo que viven los presos políticos en Venezuela. El que denuncia enfrentará consecuencias. El preso pagará por ello, será castigado y le quitarán las visitas. La situación de los presos políticos en Venezuela es alarmante y se caracteriza por un clima de terror y represión. Según la noticia, aquellos que se atreven a denunciar abusos o condiciones inhumanas enfrentan severas consecuencias, como el aislamiento total y la eliminación de visitas familiares.
Un testimonio revela que el que denuncie pagará por ello, reflejando una política de castigo brutal que busca silenciar a los disidentes. Además, se destaca que muchos prisioneros son sometidos a torturas psicológicas y condiciones deplorables, lo que agrava su sufrimiento y el de sus familiares. Esta realidad evidencia el uso sistemático del miedo por parte de la dictadura chavista para mantener el control, mientras los derechos humanos son constantemente violados. La situación es un llamado urgente a la comunidad internacional para no ignorar el sufrimiento de estos individuos y sus familias. Y esta noticia justamente la traemos después de la que acabamos de hablar, porque, de nuevo, hay tantos economistas que está bien en su trabajo, hablen del tema y de por qué las sanciones impactan a Chevron y por qué se tiene que ir. Pero ¿por qué se tiene que ir? Porque está trabajando y está financiando un régimen criminal que hace esto con los presos políticos y que hace eso con los familiares, señores. Entonces, dejen de normalizarlo. Y a mí me sorprende, por un lado, la capacidad que tienen, porque está bien, estos economistas trabajan de ello, tienen a sus grupos empresariales que tienen que mantener, a los clientes, pero ¿y dónde está la empatía con el pueblo venezolano, la solidaridad con esa ciudadanía venezolana a la cual usted también representa y a la cual usted también tiene, si se quiere, una responsabilidad moral mayor por los espacios en donde usted se dirige y con la cantidad de gente con la que usted trabaja? Hasta que esto no entendamos que todos estamos en la misma situación, vamos a ver un pueblo que está totalmente inhumanizado por esta dictadura, que lo que hace es financiar, gracias a esos $400 de Chevron, la tortura a estos presos políticos, y otro grupo que simplemente vive de esos petrodólares y de los pocos petrodólares que mantienen una economía boliburguesa en las grandes ciudades como es Caracas. Esa es la realidad. Entonces, ¿la empatía a dónde le quedó, amigo economista? ¿A dónde le quedó, amigo empresario? Ese F de cámaras que dice que todo el mundo en Venezuela gana al menos $200 al mes. ¿Dónde quedó esa solidaridad? Hasta entonces, Nicolás Maduro se va a reír de nosotros. Hasta entonces, Diosdado Cabello sabe que puede meter preso a quien le dé la gana, porque tienen a otro grupito que los apoya y les lava la cara, que se las tiran de oposición o intelectuales de derecha, o intelectuales que no son de oposición, y la verdad es que le hacen el juego al régimen. Esa es la realidad. Y lo digo con total seriedad y ya sin molestia, sino la verdad con tristeza, con dolor, de ver lo que está pasando y cómo se han quitado las caretas. Mira, no puedo agregar nada porque dijiste exactamente ese sentimiento nacional que vivimos. Y ahora hablando de lo terrible que es esta dictadura con nuestros presos políticos venezolanos que viven unos momentos horrorosos dentro de las cárceles, ahora la dictadura también se volvieron, bueno, ya sabemos que es una banda delincuencial, pero ahora ellos aplican también el secuestro como medida de extorsión internacional. Y es que militares venezolanos detuvieron a un franco-estadounidense en territorio colombiano y lleva 58 días desaparecido en Venezuela. El ciudadano franco-estadounidense Lucas Hunter, de 36 años, desapareció hace 58 días tras ser detenido por militares venezolanos en la frontera con Colombia. Su familia relata que mientras hacía windsurf en Colombia se acercó accidentalmente a la frontera y al percatarse intentó retroceder, pero fue obligado por agentes venezolanos a ingresar a su territorio. Es decir, incluso estaba ahí que no había terminado de pasar a la frontera con Venezuela y lo trajeron para acá. El mensaje de voz enviado a su hermana informó que estaba retenido y en proceso interrogatorio, pero desde el 8 de enero no se ha tenido más contacto con él. Su familia denuncia que el régimen de Nicolás Maduro tiene un historial de detenciones injustas de extranjeros y teme que Hunter haya sido arrestado con fines políticos. Hasta la fecha, las autoridades venezolanas no han dado información sobre su paradero ni su bienestar, mientras organizaciones y el gobierno estadounidense exigen su liberación. Y esto se suma a la enorme lista de presos extranjeros que la gente, bueno, este fue un hecho incluso, ni siquiera había pasado la frontera con Venezuela y lo secuestraron. Tantos otros que han ido a hacer trabajo humanitario en Venezuela y han sido detenidos por parte del régimen, como aquellos que simplemente son turistas y fueron encarcelados sin ningún tipo de razón. O sea, que esto es un gobierno delincuencial, Jorge, y la gente no se da cuenta, o la gente no, quien lo tiene que No, la ver no gente lo sí quiere se da asumir. cuenta. Por La eso, gente el que sí lo se tiene da que cuenta. ver no lo quiere Los... asumir. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, dejen ustedes en los comentarios qué piensan de esto. Y ahora seguimos. ¿Qué traemos por acá? Guyana, bueno, ya hemos reseñado esta semana lo que va a ser tira y encoge que hay con Guyana y también la tensión que está creando la dictadura. Y yo te digo algo, Jorge, yo lamento muchísimo. De nuevo, lo dijimos ayer, antes de ayer, lo volvemos a repetir hoy porque cada día hay nuevas personas que ven este programa.
desde este programa apoyamos completamente que el Esequibo es venezolano, pero no porque el chavismo lo diga, es porque es un hecho histórico. Desde que se fundó la Capitanía General de Venezuela en 1777, el Esequibo formó parte de nuestro territorio. Fue tomado por parte de los británicos en su proceso de expansión. Y si no hubiera sido por incluso los estadounidenses en aquel momento que intervinieron, no es que solamente el Esequibo, es que el Imperio Británico se habría, incluso con las 5 líneas de Schomburg, se habría expandido incluso hasta Anzoátegui. O sea, hasta todo eso hoy en día sería otro país que no fuera Venezuela. Entonces vamos a revisar también nuestra historia. Y se respaldamos la idea de que el Esequibo es venezolano. Lo que yo sí lamento, Jorge, que toda esta tensión se dé no porque el chavismo le importa que el Esequibo sea venezolano, no, porque por 25 años el chavismo estuvo regalando el Esequibo. Recordemos que cuando Chávez era presidente y Maduro era canciller, fueron, se estrecharon, abrazaron al presidente de Guyana, le dijeron que ellos no iban a hacer ningún reclamo territorial sobre Guyana, que ellos reconocían la soberanía de Guyana. O sea, Chávez entregó la soberanía del Esequibo por completo y ahora, convenientemente, ellos se recuerdan de eso simplemente para formar un polvorín. Y el tema está en que yo creo, Jorge, yo lamento muchísimo que esto ocurra ahora porque va a ser la estocada final en nuestra causa por el Esequibo, que si lo llegamos a perder definitivamente va a ser por la negligencia, la ineficacia, la mediocridad del chavismo. Y estamos Mira, enfrente a eso por culpa de su mediocridad. y no solamente eso, sino que en los comentarios me da risa un amigo, no sé si llamarlo chavista, decía, pero ¿dónde está escrito que Chávez entregó Guyana Lo busca en YouTube. entregó el Eso fue Esequibo a en el Guyana? 2007. Y, Ponga Chávez, y Esequibo, Guyana, te va a no, salir en no, 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 completo. mira, no hace falta ni que responda, Daniel, porque es que me dio risa, me estuve riendo por la cantidad de gente que le respondió en los comentarios. Y Ah, es qué que no hace bien. falta que lo escribiera, no hacía falta que lo escribiera, porque sus discursos incendiarios, entreguistas de la nación, han sido más que suficientes. Y luego la herencia que le dejó a Nicolás Maduro y a todos sus personajes fue más que suficiente. Y hoy estamos simplemente pagando la consecuencia, no el régimen chavista. Toda Venezuela está pagando las consecuencias de haber puesto a ese inhumano en el poder y que entregara con sus discursos, que fue más que suficiente, la soberanía del Esequibo a Guyana, que hoy está siendo explotada por empresas extranjeras. Entonces, cuando Elsie Rodríguez habla de eliminar la dependencia extranjera, ahí tiene, estás peleando para pedirle a otras empresas americanas que te sigan ayudando a generar dinero. Entonces, explícame tú cómo defiendes ese discurso y esa doble moral del Cid Rodríguez, porque yo cada vez que leo, oye, cada día te entiendo menos, si es que es posible, ¿eh? Si Delcy Rodríguez quiere acá con la dependencia extranjera, saca a todos los cubanos, el G2 cubano que tienes ahí en Caracas, en Miraflores, Por pues. favor. Saca ese pocotón de rusos, ese Deja de pocotón de estar chinos que mandándole tú tienes oro ahí. al PSOE español. Exacto, deja de andar financiando a Pedro Sánchez a Rodríguez Zapatero. Deja de entregar las minas, pues, a Rodríguez Zapatero. Ujú. Ah, pues, es que te digo, es una doble moral, chicos. En fin, aquí es simplemente Guyana que presentó una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia para frenar esos planes de Venezuela a realizar elecciones en el Esequibo el 25 de mayo, argumentando que esto afectaría su integridad territorial y violaría las medidas previas dictadas por la Corte. Georgetown busca que la Corte Internacional de Justicia ordena a Venezuela cesar cualquier acción que modifique el estatus territorio en disputa. Ahora te digo algo, Jorge, no me extrañaría que la Corte Internacional de Justicia sí tome una acción contundente contra esto, pero frente a la gran violación de los derechos humanos, frente al fraude electoral de Maduro, frente a toda la crisis de debacle que vive en el país, frente a todos esos grupos delincuenciales que apoya a Maduro, como puede ser el ELN, el Tren de Aragua, las guerrillas, las demás guerrillas colombianas, los carteles de droga mexicanos, ahí nadie va a tomar ninguna medida. Ahí todo el mundo se queda que están seriamente preocupados por la situación. No me No extrañaría me la doble sorprende. moral también. Pero bueno, llegados hasta aquí, Jorge, yo creo que podemos pasar directamente a la Bueno, oración del día. vamos, porque ya estamos en día viernes y para tener un fin de semana en paz y con Dios de la mano, vamos a entender esta frase tan poderosa que trae dones del Espíritu y que recordemos que Dios siempre está con nosotros, así que cada quien léalo a título personal y siéntalo para sí mismo. Jesús, tú eres el mejor amigo, el amigo más fiel. Hoy te invito a formar parte de mi vida. Y si ya tú eres parte de mi vida y para todos aquellos que saben que Jesucristo está en su vida, oye, te invito a reafirmar esa amistad contigo, Dios, a seguirte en cada paso, a que me acompañes de la mano, porque tú conoces todo de mí y sabes cuáles son mis aflicciones y mis flaquezas. Sé que todo es por mi bien. Espero, creo y confío en tu voluntad.
Y como dice Salmos 37, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Y repito, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Y llegados hasta aquí, si le gustó el contenido del día de hoy y usted no forma parte de este canal, suscríbase, compártalo con todas las personas que usted así lo considere. Si nos quiere ayudar para seguir creciendo, es muy facilito. Me gusta este video para que ese algoritmo siga impulsándolo. Y bueno, la invitación es el lunes a esta misma hora. Entonces, nos vemos el Así es. lunes.